estudiando acerca de la santificación y comprendimos un poco más la relación que existe entre la santificación y la justificación. Y es importantísimo que nosotros tengamos un entendimiento balanceado en cuanto a la justificación por la fe, pues es una verdad que si no se entiende, nos va a llevar a ser, en un extremo podemos ser legalistas, y la iglesia como iglesia hemos caído, muchos dentro de nosotros han caído dentro del legalismo. Es muy fácil como adventistas ser legalistas, pues somos un pueblo que tenemos normas de vida muy altas. No hay otro pueblo cristiano que tenga normas de vida tan altas como la iglesia adventista. Pero esta es una arma de doble filo, pues si no entendemos el evangelio y no estamos viviendo de acuerdo a la verdad de la justicia por la fe, nos llevan entonces estas normas de vida, pueden llegar a ser nuestro ayo, pueden llegar a ser nuestro salvador. Creemos que somos mejores, que somos más santos por todas estas cosas que nosotros vivimos, que no tienen el propósito de ello. El propósito de las verdades que nosotros tenemos es capacitarnos para la santificación, darnos el poder para crecer en Cristo. Ese es el propósito de cada verdad. Pero nuestra seguridad se encuentra en Cristo, no en lo que creemos, no en lo que vivimos. Cristo es la seguridad de nuestra salvación. Y Cristo es nuestra justificación y Él es nuestra santificación y Él es nuestra glorificación. En Cristo encontramos todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Y eso no debe ser perdido de vista. Pero es lo que la carne desea olvidarse más rápidamente. Uno lo aprende hoy y ya se acaba el estudio bíblico y uno va de vuelta a la vida normal. ¿Y qué ocurre? Comienza nuevamente a confiar en sí mismo. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, le dice a los filipenses algo muy importante. Capítulo 3, versículo 1 dice él, de Filipenses, del libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué es lo que es seguro? Que el apóstol Pablo escriba lo mismo, que debemos gozarnos en el Señor. No en nosotros mismos, no en nuestras obras. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia y cuán grandes sean las cosas que estás haciendo, eso no debe ser la ocasión de tu seguridad ni la ocasión de tu gozo. Nuestro gozo es Cristo Jesús, porque en Él nuestra salvación está segura. Dice luego el apóstol Pablo en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo son aquellos que llevaban a los cristianos a confiar en sus obras. Ellos enseñaban que para ser aceptos ante Dios había que circuncidarse, que había que vivir como judíos. Entonces él los llama perros, los llama malos obreros y los llama los mutiladores del cuerpo. Porque todo esto lleva a uno a poner su confianza en sí mismo. Y eso es el engaño más sutil que existe dentro de la experiencia cristiana. El desviarse de Cristo, el dejar de confiar en Jesús y comenzar a confiar en nuestras propias obras, ya sea en lo que creemos, la obediencia a la ley, las leyes de la salud, las leyes de la vestimenta. Comenzamos a poner nuestra confianza en aquellas cosas, aún parece que somos cristianos, aún somos adventistas, parece que todo anda bien, externamente somos buenos cristianos porque parece que vivimos en obediencia. Pero el momento que tú te desligas de Jesús y tu confianza ya no está centrada en Cristo,
ya no eres obediente ante los ojos de Dios y todas aquellas obras se vuelven en contra de ti y van a aumentar tu deuda, porque nuestra salvación se encuentra en Jesús. Jesús debe ser nuestra seguridad. Y no puedo dejar de enfatizar eso. Yo pienso que como pueblo hemos fallado en el no exaltar a Cristo al lugar que a él le pertenece. Y el no llevar al pueblo a confiar en Jesús y a tener seguridad en Cristo Jesús. Tratando de tener un pueblo obediente, de hacer de que vivamos de acuerdo a las normas, nos hemos desviado y sacado los ojos de Cristo, y es por eso que somos la Odisea. La Odisea tiene una posición de autoexaltación, ella se cree que no tiene necesidad de nada, que es rica, enriquecida, y sin embargo ante los ojos de Dios es pobre, ciega, desnuda, no ha tenido ni siquiera la mínima experiencia en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está a la puerta. Él no ha entrado al corazón, no domina la vida, no es el rey, no es nuestro todo. Entonces, nuestra experiencia es una experiencia de autoengaño. Creemos que somos algo y ante los ojos de Dios no somos nada. Es por eso que cuando hablamos de la santificación, debemos tener cuidado que no nos vamos al punto del legalismo, porque se ha enseñado la santificación dentro del pueblo. Tristemente, el énfasis ha sido de que en la santificación nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Entonces, muchos temen el asunto de la santificación en el mundo oriental, en el mundo desarrollado, Estados Unidos, Australia, Europa. La santificación ya nos enseña, el énfasis es la justificación. Y en nuestros países, cuando yo crecí en Chile y todo eso, el énfasis era la santificación, no sabíamos nada de la justificación, muy poco, no la entendíamos, y el énfasis era la obediencia, la perfección, el vencer, que tenemos que ser un pueblo puro, tenemos que ser como Jesús. Pero el énfasis en Jesús no estaba, entonces no había poder para la santificación. Sin justificación no hay poder para la santificación, y la justificación sin santificación es una excusa, porque no hay objetivo para la justificación. El propósito de la justificación es la santificación. Es así cuando uno planta un arbolito, el propósito del árbol es que produzca frutos, y el fruto de la justificación es la santificación. Entonces, si no enseñamos santificación y tan solo enfatizamos el perdón de los pecados y que Dios nos acepte, que tal cual somos, y todo eso, entonces no hay objetivo para la justificación. Y luego entonces se crea una gracia barata en la cual las personas creen de que pueden seguir pecando y que no hay problema. Entonces se disminuye el horror del pecado y se juega con el pecado y se enseña de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, porque ni siquiera Dios puede vencer el pecado en nuestras vidas. Entonces siempre es importante el balance. La verdad siempre debe ser enseñada en forma completa. Y la verdad de la justicia de Dios es justificación, santificación y glorificación. Esa es la justicia de Dios, completa, la obra total que Dios desea hacer en nuestras vidas. Muy bien, la semana pasada entonces terminamos viendo la manera en que la justificación con la santificación se relacionan. ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan en cuanto a esto? Luego seguimos hablando de la santificación. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Hay algo que añadir? ¿No? Muy bien, entonces vamos a ir ahora a ver cómo ocurre la santificación en nuestras vidas, a entender el proceso a través del cual Dios nos santifica. Entonces, Dios nos ha dado el sábado para que nosotros entendamos la experiencia de la santificación, así como de la justificación. Y el mensaje del sábado es que Dios es el que nos santifica. El sábado nos acuerda que Dios es nuestro creador.
pero también que Él es nuestro Salvador, y como nuestro Salvador, Él es nuestro santificador. Él es el justificador y Él es el santificador. Así que en la experiencia de la justicia por la fe, Dios es el que justifica y Dios es el que santifica. Y el sábado nos enseña eso. ¿Y qué debemos hacer para justificar, para ser santificados? Lo mismo que hacemos para ser justificados. Debemos descansar de nuestras obras y entrar en el reposo divino. Ese es el mensaje del sábado, ¿no? Físicamente, ¿qué hacemos para descansar el sábado? Dejamos de trabajar. El día viernes, antes de la puesta del sol, dejamos de trabajar y entramos al sábado, que es el descanso que Dios nos otorga, es su descanso, un descanso físico. Pero el sábado es más que un descanso físico. El sábado desea que nosotros entendamos las realidades espirituales. Y entonces, para nosotros ser santificados, debemos descansar de nuestras obras, de nuestra justicia, debemos depositarlas a los pies de Dios y ahora confiar totalmente en lo que Él ha proveído. Y esa provisión se llama el descanso divino. Y esa es la perspectiva de Hebreos capítulo 4. Vengan a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 nos presenta el sábado desde esta perspectiva, el aprender a descansar en Dios. Vamos a tomarlo desde el versículo 3, dice, capítulo 4, versículo 3 de Hebreos, dice, por lo que hemos creído, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo divino, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena palabra no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en el versículo 9, esa palabra reposo es la palabra descanso sabático. Queda pues un descanso sabático para el pueblo de Dios. Y ahora él aplica de qué manera está hablando del sábado. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, el propósito del descanso sabático es enseñarnos a vivir el evangelio. Es cada 7 días recordarnos que tú y yo no somos salvos ni aceptos por nuestras obras, a pesar que las obras juegan un papel esencial. Nosotros somos justificados, santificados por descansar en la provisión divina. ¿Saben ustedes que es el primer mensaje que el sábado enseña? Es el mensaje del descanso. Cuando ustedes ven en el capítulo de Génesis, capítulo 2, vamos a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Así que Dios acaba, en 6 días Él acaba todo. Luego dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que fíjense ustedes cómo el orden divino. El orden divino es Dios trabaja y Él provee todo lo necesario en 6 días y descansa el séptimo. Así que para Dios es trabajo primero y descanso después. Pero miren, luego dice así, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que el sábado es el día, Dios no pone nada en el sábado. Ustedes ven los otros días de la semana, Dios llena cada día con algo que Él crea. Pero el día sábado es un día vacío, no tiene nada.
porque Dios lo llena de sí mismo. Él descansa aquel día y lo llena de su presencia, lo llena de una bendición y lo pone aparte y se lo entrega a Adán y a Eva. Y yo te hago la pregunta, ¿necesitaban Adán y Eva descansar? ¿Necesitaban Adán y Eva descansar? ¿Estaban cansados? ¿Habían hecho algo? Lo único que Adán había hecho era ponerle nombre a los animales. No habían trabajado 6 días. Entonces el sábado nos enseña la orden divina para su creación. Nosotros debemos descansar primero y luego trabajar. Entonces Adán y Eva descansan y luego ellos entran en la semana de trabajo. Y esa es la orden del Evangelio, hermanos. Si tú no entiendes esto, siempre vas a estar tratando de ganarte la salvación. ¿Por qué? Porque tú crees que tienes que trabajar primero y luego descansar. Tienes que ganarte tu descanso. Pero Dios te dice, no, tú no te ganas el descanso, yo te doy el descanso porque yo ya trabajé por ti. Yo trabajé para que tú descanses. Ese es el mensaje del sábado. Y miren, en Éxodo capítulo 20 se presenta la misma relación, la misma secuencia. Éxodo 20, versículo 8 y 9. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahora viene, fíjese, dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es sábado glorioso a Jehová tu Dios. Entonces, ¿se fija en el orden? ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo y luego hemos de trabajar 6 días. Y ese es el orden del Evangelio. Nosotros debemos aprender a descansar en Cristo primero, debemos dejar nuestras obras de lado y encontrar reposo en Jesús. Y cuando encontramos reposo en Jesús, luego obramos, luego trabajamos en la vida cristiana. Miren, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos presenta esta misma secuencia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación en la Biblia es también presentada como un descanso, entrar en el descanso divino. Y luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se fijan en la secuencia? La misma secuencia que el sábado enseña. Nosotros debemos tener salvación primero, debemos descansar en Cristo y luego somos hechos para que obremos buenas obras en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si nosotros no entendemos esto, nosotros siempre vamos a estar tratando de ganarnos la salvación y vamos a creer que lo que hacemos, si soy diácono, si soy anciano, si soy evangelista, que mis diezmos, que guardar el sábado, que la manera que como, la manera que me he visto, que creo en la hermana de Guay, los 2300 días, que todo aquello es lo que me hace ser acepto ante Dios. Pero eso no es lo que nos hace ser acepto ante Dios. Lo que produce nuestra aceptación es el entrar en el descanso proveído por Jesús. Cuando entramos en ese descanso, dejando de lado nuestras obras, entonces el Señor nos da su justicia, obra en nosotros, nos llena de su espíritu, nos crucifica con Jesús y luego ahora Él obra en nosotros para que nosotros vivamos una vida de buenas obras. Ese es el propósito del sábado, el enseñarnos aquellas cosas en forma práctica. Entonces, cuando nosotros guardamos el sábado, debemos hacerlo inteligentemente. El día viernes, cuando entra el sol y vamos a recibir el sábado, debemos prepararnos antes. Y la preparación espiritual es preguntarnos, ¿en quién he confiado esta semana?
Es Jesús mi Salvador. Estoy llevando algunos pesos. Estoy confiando en mí mismo. Me creo mejor porque yo soy adventista y hacerse preguntas. Entonces, para que podamos entrar en el reposo divino, debemos confesar nuestros pecados, debemos asegurarnos que estamos en Jesús, que Él es nuestra confianza, nuestra salvación, nuestro amor y que tenemos seguridad de salvación. Entonces, dejamos los pesos de lado. Era prohibido llevar pesos físicos el día sábado. No se podía cargar un peso el día sábado, no podían llevar pesos el día sábado. ¿Por qué? Porque el Señor quería físicamente enseñarles una lección espiritual. ¿Cuál era la lección espiritual? Que no debemos llevar pesos. Venid a mí todos los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar. Entonces debemos encontrar descanso en Cristo el viernes antes de entrar al sábado, porque el sábado es el día de reposo, es el día de regocijo en Cristo Jesús. Debemos celebrar nuestra salvación y que en Cristo lo tenemos todo. Entonces, ese es el propósito del sábado, el enseñarnos nuestra salvación en Cristo y nuestra santificación en Cristo Jesús. Miren, en el libro de Isaías 58 se nos habla aquí del sábado, de la perspectiva de la santificación. Isaías 58, 13 y 14. Nosotros hemos enfatizado el sábado tan solo en forma física, pero el sábado va más allá de una realidad física. El sábado enseña una realidad espiritual que trasciende el día, que va a influenciar toda la semana. Si tú y yo aprendemos las lecciones que el sábado desea enseñarnos, vamos a llevar el sábado con nosotros durante toda la semana. Y era una de las maneras que se le enseñaba a que el pueblo judío guarda el sábado. El sábado para ellos hay una fiesta cuando el sábado entra. Dicen aquellos que visitan a Israel, dice que los judíos ortodoxos cuando va a entrar el sábado se juntan en el monte del templo alrededor de la muralla sagrada y ellos danzan y se regocijan como familias, cantan y danzan y se regocijan que el sábado ha llegado. Es el día más gozoso de la semana. Y luego el próximo día, ellos no están esperando que se esconda el sol. Ellos cantan, están cantando y están despidiendo el sábado hasta que sale la primera estrella. Y la manera de que los judíos cuentan del sábado, ellos sus días no tenían nombres en la Biblia, tenían números. Y los números estaban relacionados al sábado. En otras palabras, el sábado era el día que se llevaba a través de toda la semana. El domingo era el día primero del sábado. El lunes, segundo del sábado. Tercero del sábado. Cuarto del sábado. Quinto del sábado. Y el viernes, la preparación para el sábado. Entonces, el sábado estaba en toda la semana. La razón de la semana era el sábado. Así es como la razón de nuestra existencia es estar en Cristo Jesús. Es el descansar en Jesús. Y el sábado nos enseña eso y debemos llevar las lecciones del sábado toda la semana. Entonces aquí en Isaías 58 dice el versículo 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es verdad que debemos hacer eso el sábado, pero esas realidades son realidades que se deben vivir toda la semana. Yo no debo hacer mi voluntad. Yo no debo hablar mis propias palabras. ¿No era verdad que Jesús hacía eso? Si yo he muerto, yo ya no hablo mis propias palabras, no sigo mis propios pensamientos, no tengo mis propios planes. He muerto a todo aquello. Y es interesante, hermanos, de que Jesús nos enseñó cómo realmente se debe guardar el sábado. Cuando Jesús murió, fue enterrado en la tumba, muerto. Y esa es la verdadera manera de guardar el sábado. Debemos morir a nosotros mismos. Tú y yo no podemos guardar el sábado si no hemos muerto a nosotros mismos. Es por eso que el Señor dice aquí que no debemos hablar nuestras propias palabras, no debemos hacer nuestra propia voluntad, no debemos hacer nuestros propios planes en el día sábado, complacernos a nosotros mismos.
Esa es la lección que el sábado nos enseña, pero es una lección de santificación. Esa es la manera que nosotros debemos vivir todos los días, no haciendo mi propia voluntad, no caminando en mis propios planes, no hablando mis propias palabras. Es Cristo en mí el que debe vivir. Esa es la lección del sábado. Pero el sábado nos provee una realidad física, un paréntesis en el tiempo donde Dios nos permite practicar estas cosas para que no las olvidemos. Provee un paréntesis sagrado que Dios ha proveído para que su pueblo no se desbande de confiar en Él y de vivir en Él y de estar centrado en Cristo Jesús. ¿Entendemos estas cosas? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, el sábado es realmente el día que practicamos el morir a nosotros mismos. Si el sábado te cuesta no hablar tus propias palabras y quieres hacer lo que a ti te guste y estás mirando que se ponga el sol para ir a hacer lo que... Entonces hay un problema en tu vida espiritual. Hay un problema de haberte sometido a Jesús. El sábado debiera ser el día más deleitoso y debiéramos como pueblo aprender a regocijarnos. ¿Saben? Nosotros como pueblo adventista somos un pueblo triste. Porque creemos, bueno, estamos en el juicio investigador y es un tiempo muy serio, así que tenemos que ser un pueblo bien serio. Pero no es así. Dios es un Dios de regocijo. Mire, piensen en esto. Dios fue el que le dio al pueblo de Israel que ellos debían juntarse o tener un día de descanso una vez a la semana. Y una vez a la semana, el día de descanso era un día de gozo. Si leen en las Sagradas Escrituras, el sábado es un día de gozo. Más aún, fue Dios el que le dijo a Israel que debían tener fiestas. Y las fiestas, el tiempo que ellos iban a Jerusalén al año, eran 4 semanas al año. Pasaban en fiestas. O sea, las fiestas eran tiempos gozosos, ellos comían como familia, se recordaban lo que Dios había hecho, cantaban, especialmente la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta exuberante. Una vez cada 7 años, Dios les daba un año entero sin trabajo, para que como familias ellos se regocijaran en Cristo Jesús. Estaba la orden que cuando ellos iban a llevar los diezmos al templo, habían varios tipos de diezmo. Israel pagaba, yo he calculado más o menos en ofrendas y diezmos, Israel pagaba más o menos, yo pienso, un 50% de sus entradas eran dadas para Dios. Tenían por lo menos 3 tipos de diezmos. Y cuando llevaban los diezmos al templo o se comían el diezmo en el pueblo, era ocasión de regocijo. Se juntaban, se traían todos, salían en el pueblo y juntaban los diezmos, se traían a los sacerdotes, a la gente pobre, a las viudas, a los huérfanos y se regocijaban juntos. Eran ocasiones de regocijo. Cuando había un diezmo, que ellos lo llevaban al templo, lo presentaban, pero ese diezmo no se quedaba en el templo. Estaba el diezmo que ellos pagaban, que es el diezmo que nosotros pagamos, que va y es para pagar a los sacerdotes. Estaba el diezmo que ellos se comían en el pueblo y era para dar y sustentar a los sacerdotes que vivían en el pueblo y a los pobres. Ese era un segundo diezmo. Y el tercer diezmo era el diezmo que ellos se llevaban al templo, lo presentaban con gratitud a Dios, pero no se quedaba en el templo. Ese diezmo ellos luego los podían convertir en efectivo y Dios le decía que ellos podían comprarse lo que deseaban y luego regocijarse en Dios. Si querían comprarse comida, podían comprarse comida. Si podían comprarse algo para tomar, podían comprarse. Pero el asunto era que ellos iban entonces con lo que se compraban, debían regocijarse en la presencia de Dios. La religión de Israel era una religión feliz. Era una religión de regocijo. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos aprendieran que Dios es un Dios de gozo. Dios no es el Dios de las caras largas y que se enoja por todo y que todo es malo. No, ese no es el Dios de la Biblia.
Dios desea que su pueblo sea un Dios gozoso. Miren, si nosotros vamos a poner esto, nosotros debiéramos dar el diezmo para la iglesia. Ese diezmo es sagrado, no se debemos dárselo a ministerios independientes, nada. Ese diezmo va a la iglesia. Sea la iglesia fiel o infiel, ese diezmo tiene que ir a la iglesia, es la orden de Dios. Luego debiéramos separar un diezmo para ayudar a los pobres y sustentar a aquellos que trabajan en la obra de Dios que nosotros deseamos apoyar. Ese es el segundo diezmo. Entonces ese diezmo le podríamos dar 5% de eso, se lo damos a aquellos que en la comunidad que están pobres, les compramos comida, ayudamos a la viuda. Y el otro 5% se lo damos al misionero que está trabajando allá por sostén propio, se lo enviamos. Y el tercer diezmo es como un ahorro. Lo ahorramos, pero ese diezmo el Señor decía que lo gastemos en nosotros. Y Dios es un Dios muy increíble. Entonces ese diezmo al fin, ese diezmo se juntaba por 3 años. Así que usted ahorra por 3 años o por 1 año, como sea. El principio es que se lo lleva a la iglesia y se lo presenta a Dios y le dice: Señor, aquí está, tú me has bendecido tanto que he podido juntar dinero para comprarme un vehículo, para arreglar la casa, Señor, o para ir de vacaciones, o para comprarme ropita. Gracias, Señor. Y se lo presentas a Él y lo adoras a Él por lo que te ha bendecido a ti. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios de regocijo. No es el Dios que le cuesta dar un centavo y que hay que llorar y decir: Dios, por favor, provéeme. No, Dios no es así. No es como el papá, que el niño va donde el papá y le dice: papá, ¿me puedes dar 50 pesos? Y el papá le dice: ¿para qué quieres 40? Si con 20 es suficiente, toma, aquí tienes 10 y dale 5 a tu hermano. Dios no es así. Dios es un Dios generoso, es un Dios feliz. Dios le encanta ver a sus hijos felices. Y la religión del Antiguo Testamento nos enseña eso, el Dios de felicidad. Si ustedes piensan, hermanos, cuando el hijo pródigo volvió a la casa, ¿cómo reaccionó el padre? Este es el hijo que había gastado todo lo que el padre tenía. Anduvo con mujeres, fiestas, tomateras, y luego llegó a ser peor que un parias, trabajando con los cerdos. Y vuelve a la casa. ¿Cómo reacciona el papá? Cara larga, enojado, le apunta el dedo, le dice: mira, venís oliendo a chancho, le dice, me das vergüenza. Esa es la manera que el padre responde. ¿Cómo responde el padre? Y miren, vamos al libro de Juan, vamos al libro de Lucas. Es que la santificación, hermanos, si no tenemos la concepción correcta del carácter de Dios, nosotros vamos a ser santificados incorrectamente. Si tú ves como Dios, como el Dios estricto, cara larga, que pobre del que se ríe en su presencia, porque ahí Dios se enoja, ¿no? Es que el reírse es poco menos que pecado. Para algunos adventistas, algunos adventistas uno lo ve todo en las caras largas, se visten con colores raros, la ropa que usan es como del siglo pasado, porque esa es la imagen que tienen de Dios. Pero miren en Lucas capítulo 15, se nos muestra a este Dios que cuando el hijo vuelve, miren lo que dice. Dice, tomamos desde el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esa es la hora de la justificación. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos. ¿Y qué dice ahora? Y hagamos fiesta. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una fiesta nosotros como adventistas? Que nos juntamos a cantar y alabar a Dios. No, esto no estamos hablando de fiestas mundanas y bailoteos mundanos. No me tomen equivocadamente. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos juntamos como pueblo a celebrar la bondad de Dios y a regocijarnos en su amor? A comer pastor, juntos, a cantar a Dios, a contar lo que Dios ha hecho. Por lo menos una vez al año debiéramos hacerlo. En la fiesta de los tabernáculos, Israel, eso era el propósito, el hacer un recapítulo de lo que Dios había hecho por ellos durante el año. Y luego, pastor, mire, yo dice, tengo una pregunta.
Sí, espera un poquito, hermana. Terminemos de leer este versículo y después me tira la pregunta, hermana. Listo. Versículo, y hagamos, dice versículo 3, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era ya revivido y se había perdido y es hallado. Ahora, pregunta, ¿cómo reacciona el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Cómo reacciona el cielo? Dice que hay gozo en el Hay cielo. fiesta. Y luego dice, hay gozo de los ángeles de Dios. Las tres palabras nos muestran la actitud del cielo. El cielo, dice esto, son los habitantes de todos los mundos, se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles que viven en la presencia de Dios, ellos se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Y ahora nos muestra la parábola del hijo pródigo, cómo reacciona Dios cuando un hijo se arrepiente. ¿Y qué es lo que hace Dios? El Padre representa a Dios. Y mire, y luego dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Y cómo se regocijan? Miren. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. ¿Danzas? Pregunta, ¿Dios baila? ¿Dios danza? Sí. Ustedes leen el libro de Salmos, pero especialmente en el libro de Sofonías se nos presenta a un Dios que se regocija sobre nosotros. Y cuando se regocija, Dios danza. No, esto no es una danza de rock o de rap o de jazz. No, nada con eso. Eso es la falsificación satánica para la realidad divina. Ahora, Dios nos ha pedido que como pueblo no dancemos. No porque la danza sea mala, la danza verdadera. Hay una danza mala, que es la danza que se baila en las discotecas y los wows y todo eso. Eso no, Dios, no, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Pero cuando lleguemos al cielo, esta parábola nos muestra que cuando lleguemos al cielo, se nos va a enseñar la verdadera danza y vamos a volver a danzar, porque la danza es parte de la adoración de Dios. ¿Sabían ustedes eso? En el libro de Salmos se invita a que aquellos que adoran a Dios lo adoren con los instrumentos y con la danza. Pero porque se perdió el conocimiento de la danza sagrada, ustedes vayan a ver cómo danzan los pentecostales. Los pentecostales creen que están alabando a Dios y están danzando, pero no están danzando la danza sagrada, ellos están danzando como música mundana y bailando como los mundanos bailan, pero simplemente la música tiene palabras que parecen adorar a Dios, pero eso no es lo que Dios nos desea. Se olvidó, eso se perdió. Así que ahora Dios le dice al pueblo adventista, no van a danzar, pero vamos a danzar cuando lleguemos al cielo, porque el Padre lo hace y Él nos va a enseñar a danzar. Así que Dios es un Dios feliz. Dios es el Dios de alegría. Dios es el que creó la música. Dios es el que creó el canto. Dios es el que creó la danza. Dios es el que nos enseña a regocijarnos en su presencia, que cuando traemos los diezmos, miren, estos son la manera que los adventistas damos el diezmo. Llega la hora de dar la ofrenda. Buscamos las monedas más chiquititas y pucha que duele de dar la ofrenda. Y estamos pensando, no voy a tener plata para pagar la electricidad, no voy a tener dinero para ponerle petróleo al auto. Entonces, aquí un poquito. El diezmo nos llega a tiritar la billetera cuando llega la hora de dar el diezmo. Tirita la billetera. ¿Por qué? Porque amamos el dinero más de lo que amamos a Dios. Entonces, la santificación, queridos hermanos, nos va a enseñar a ser un pueblo feliz y un pueblo generoso. Un pueblo que sabe de que el Dios que servimos, Él puede darnos un año sin trabajo y Él nos sostiene. Es el Dios que a pesar de que descansamos un día a la semana, la gran mayoría de los adventistas ganan más que las personas que los rodean, a pesar de que descansan un día a la semana. La santificación, queridos hermanos, es el mensaje del sábado, el aprender a ser feliz y descansar en lo que Dios ha proveído. ¿Sí o no?
Así que me gustaría aconsejarles de que ya comiencen a organizar con sus iglesias el día de regocijo anual. Todos los sábados, como familia, el sábado debiera ser, dice la hermana White, el día más feliz de la semana. Comida especial, ropa especial, el viernes de noche una cena especial. Los niños ven a la mamá y el papá declarándose el amor y dándose un beso enfrente de ellos, y para ellos el sábado llegaría a ser el día más lindo de la semana, a jugar con los niños, pasar momentos gratos con la familia, que sea el día más feliz de la semana, que refleje el hecho de que nuestro Dios es un Dios feliz. Ahora, esto debe reflejarse en nuestros cultos, hermanos. Y tristemente, dentro del adventismo tenemos dos extremos. El conservatismo, los cultos tienden a ser lóbregos. Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, entramos al templo. Yo no sé ahora, pero en Sudamérica a mí me enseñaron en la escuela adventista que cuando caminábamos en la iglesia había que caminar en puntillas mirando al suelo, porque si no era irreverencia. Entonces, para un niño, en la mente de él, el ir al templo es algo lóbrego, algo difícil. ¿Qué significa callar ante Jehová toda la tierra? Debemos cesar de hablar aquello que no es correcto ante Dios. ¿Pero debiéramos estar callados? No, el libro de Salmos te dice que debemos cantar en la presencia de Dios, debemos testificar en la presencia de Dios, debiéramos tener mucho que decir en la presencia de Dios, pero no de trabajo, no de autos, no de la ropa, de la moda, de la comida, eso fuera. Pero dentro de la presencia de Dios debemos hablar, debemos, hermanos, contar lo que Dios ha hecho, cómo me ha sanado, cómo ha proveído, cómo me ha cuidado, cómo me ha usado para contar a otros de las verdades de nuestro Señor y todo eso. Dentro de la presencia de Dios hemos de regocijarnos. Cuando cantamos, hermanos, debiera levantarse el techo de la iglesia cuando cantamos, porque el Dios es un Dios de gozo, hermano. No debiéramos nunca venir ante la presencia de Dios con nuestras almas cargadas y amargados. Si estás amargado, entra en la presencia de Dios en tu casa y permanece en la presencia de Dios hasta que el Señor te levante el peso, te dé la victoria y el gozo vuelve al alma. Pero cuando vamos a la presencia de Jehová, debemos ir con nuestros corazones llenos de gozo, hermano. Nuestros cultos deben ser gozosos. Deben ser hermosos y deben haber ocasiones durante el año donde la iglesia se junta a regocijarse. Y ese es el propósito de la santificación, porque Dios tiene un carácter maravilloso y a través de la santificación tú y yo vamos a llegar a ser como Él. Así que vamos a llegar a ser personas muy alegres, que a otros les va a encantar estar con nosotros. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto, hermano? A lo mejor suena un poquito radical, pero es la realidad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué debiéramos hacer el sábado? El sábado, al llegar las horas del sábado, nosotros debiéramos estar listos en nuestro hogar. Debiéramos volver al hogar más temprano, si es posible. Debiéramos salir del trabajo antes de la puesta del sol, por supuesto. Ahora, si ambos trabajan, debiéramos preparar todo para el sábado ya antes, el día jueves, si es necesario dejar todo listo, para que cuando llegue el sábado, ahora si hay niños en el hogar, el sábado debe ser extremadamente atractivo y hermoso. El sábado, el día a la entrada de la puesta del sol, para hacer un culto feliz, luego que haya una cena especial en la casa, la comida más rica, postres, un mantel lindo, el vestirnos todo en forma especial, el hacer ritos, por ejemplo, el tener un mantel especial, que la mamá prenda la vela, que el papá bendiga la comida y luego de comer, que el padre junte a la familia y bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa. Que el papá y la mamá se declaren el amor, refresquen su relación ante sus propios hijos y se digan cuánto se aman y que van a hacerse fieles todos los días de su vida en la presencia de Dios. Eso se hace todos los sábados, porque fue el sábado cuando Dios casa a Adán y a Eva el día viernes
pero el sábado ellos es el primer día que pasan juntos como pareja. Y es el día que da la oportunidad para que la pareja no tan solo pasen con Dios, sino que pasen juntos, porque es el propósito divino, es el día que se debe refrescar la relación como pareja. Entonces, luego, en la mañana hay que levantarse tempranito, pero no levantar a nadie a palos, ni a las correteras, ni gritando, porque mira, esa es la manera que muchas veces nosotros guardamos el sábado, nos levantamos, el papá ya está levantado de temprano, la mamá se levanta un poco más tarde y los hijos adolescentes especialmente quieren dormir más, son las 9 y no se levantan, las 9:30 no se levantan y el papá comienza a gritar, a dar patadas, salen, vamos a saber llegar tarde a la iglesia, que aquí, que allá. Entonces ya los niños medios se levantan, no los dejan que tomen desayuno al auto, salen al auto y el papá va como chiflado para la iglesia porque no quiere llegar tarde, ¿no? Y ahí se le cruza el auto, ahí les toca la bocina, les saca la mano por el vidrio, quítate, no sabes que voy a la iglesia. Y llega a la iglesia, los niños llegan a transpirar de la velocidad que iba el auto, se abren las puertas y hay un cambio increíble, se baja el papá. Feliz sábado, hermano, feliz sábado, que Dios lo bendiga, feliz sábado. Y el niño dice, ¿dónde quedó el papá que venía en el auto? Entonces, no, esa no es la manera de guardar el sábado. Nosotros, la manera de guardar el sábado, debemos organizar para levantarnos temprano, tomar desayuno juntos, nos vamos todos a la iglesia. Y luego de la iglesia, idealmente no debiéramos quedarnos en la iglesia todo el día en reuniones, y eso yo lo aprendí muy tarde. El sábado de tarde debiera ser, si hay familia, especialmente debe ser un día muy especial. Los niños para sacarlos al parque, a ir a la orilla de la playa, a caminar juntos, a hacer juegos como familia. Si es necesario, si hay alguien enfermo, llevar a los niños a visitar a los enfermos, a los abuelitos, si hay una casa de ancianos, ir a visitar a los ancianos, que ellos hagan obra misionera durante el sábado. Y luego juntarnos nuevamente para despedir el sábado. Si hay sociedad de jóvenes, entonces vamos a la sociedad de jóvenes, despedimos el sábado, pero que el sábado no se despida en apuro, que no haya apuro que vamos a ir a ver el partido de fútbol, que vamos a ir a ver a esta persona, que no haya apuro para despedir el sábado, que haya un sentido, que hay tristeza porque se nos va el sábado. Entonces, así de esa manera se va a desarrollar una actitud linda en cuanto a nuestro día que Dios nos ha dado. Y que tristemente lo hemos vuelto a una regla, una lista de nos. La lista de los nos es más larga que la lista de los sís. Entonces definimos nuestro sábado por los nos y los sís. No debiera ser así. El sábado debe ser, cada familia debe desarrollar planes para hacer del sábado el día más precioso de la semana. Es parte de nuestra santificación, hermanos. El aprender a vivir el sábado es parte de nuestra santificación. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, pastor. De nada, hermano. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Me desvié el tema, pero yo pienso que fue de Dios que tocáramos esto del sábado, porque es algo que es tan adventista, pero realmente muchas veces no entendemos el por qué lo hacemos. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? No tengan miedo si el pastor está en Australia, no los puedo morder. Y además los quiero tanto, ¿por qué los mordería? La hermana de White habla un poco de la danza sagrada que Israel danzaban, pero no se amplifica mucho. No tenemos, yo pienso que Dios en forma consciente nos ha dado más conocimiento por el peligro que existe de la danza. Satanás usa el baile para demoralizar al ser humano. El baile es un gran poder. La música y el baile demoralizan al ser humano. Es por eso que Satanás ha desarrollado esto tanto, porque al danzar los bailes mundanos, el alma se demoraliza y las barreras morales son destruidas. Si uno se da cuenta, los muchachos que han crecido dentro de la iglesia adventista con niveles morales bastante altos, ellos comienzan a escuchar música mundana y comienzan a asistir a los lugares de baile, pronto se encuentran fumando, tomando, teniendo sexo premarital y todas esas cosas. La danza y la música los demoralizaron. Entonces nosotros, por eso yo pienso que Dios le ha pedido al pueblo adventista que no intentemos ni siquiera danzar sagradamente, porque no, el conocimiento
tratamiento no está. Y si lo tratamos, vamos a terminar como los pentecostales, siendo dominados por malos espíritus y todo eso. Así que yo no les estoy diciendo que ahora en la iglesia bendita debemos danzar. Lo que estoy diciendo es que esto muestra que Dios es un Dios alegre, un Dios feliz. Y que cuando lleguemos al cielo, nuevamente vamos a practicar esto que en el cielo se practica. Mira, en la palabra, en el libro de Sofonías, cuando se habla de que Dios, se nos muestra a Dios danzando, en la traducción no es muy clara, es en el hebreo que es más claro. Déjame buscarte aquí el libro. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17 de Sofonías. Dice, Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará. Él se gozará sobre ti con alegría. Qué lindo que Dios se goza sobre nosotros. Eso es sorprendente. Si Dios es un Dios alegre, aquí vemos al Dios alegre, al Dios regocijándose. Él se regocija sobre nosotros. Y luego dice, se regocijará sobre ti con alegría, callará de amor. Y luego dice, se regocijará sobre ti con cantos. Así que Dios canta, así como nosotros le cantamos a Él, Dios nos canta a nosotros. Sorprendente, ¿no? Pero miren lo que dice, hay dos palabras traducidas, gozará. O la primera palabra dice gozará, la segunda palabra dice regocijará. Pero la segunda palabra es realmente, literalmente, quiere decir de que Dios se dará vuelta cantando. Entonces literalmente quiere decir darse vuelta, como un remolino. Así que lo que yo me imagino es que Dios levanta sus manos y comienza a darse vuelta, como cuando las mujeres tocaban la pandereta en el caso de Miriam, y las mujeres cuando cruzaron el Jordán, cruzaron el Mar Rojo, al otro lado tomaron las panderetas y comenzaron a danzar. Y esa danza era una danza en que la mujer se daba vuelta cantando. Y esta es la manera en que se presenta aquí Dios haciéndolo. Él nos canta y se da vuelta, se regocija sobre nosotros y su regocijo de amor explota en una danza de canto. Y Dios es el que está danzando y cantando. Así que es maravilloso. Nos muestra un cuadro de Dios que muchas veces nosotros no vemos, hermanos. Dios no es el Dios de cara larga, sentado de ahí, que nunca se para del trono. No, hermanos, Dios es un Dios de gozo. Le encanta estar con sus hijos. Es por eso que Dios sufre cuando sus hijos vamos a la iglesia como que estuviéramos forzados y el canto es como que nos estuvieran pisando los juanetes. No, hermanos, todo debe ser tiene que ser regocijo, hermanos. Estamos en la presencia de un Dios en cuya presencia los ángeles cantan 24 horas al día. Les encanta cantar, porque es una expresión de amor, y así debiéramos hacerlo nosotros. El aprender a adorar a Dios es parte de la santificación, hermanos. Gracias, hermana. Mira, hay dos realidades divinas que Dios nos dejó y que son las realidades divinas en un mundo de pecado. Uno es el matrimonio y dos es el sábado. Son realidades divinas, Satanás las odia, por eso ha tratado de destruirlas, porque nos hablan, el matrimonio nos habla del principio que gobierna el reino de Dios, que es el amor, el sacrificio propio para hacer al otro feliz. Y el sábado nos muestra, es tangiblemente una realidad totalmente diferente en un mundo que está absorbido por el egoísmo, por el servicio propio. El sábado nos demanda a cesar de nosotros mismos para entrar en Dios, en la realidad de Dios. Y es literalmente, el sábado es una realidad divina en un mundo que está en rebelión. Satanás lo odia. De todo corazón odia el sábado. Ahora, yo cuando niño me acuerdo tenía como 4 años y un sábado
Es una de las pocas memorias que yo tengo del sábado cuando yo era chico. Para mí el sábado creciendo era un día aburrido, aburrido. Mis papás vivíamos en el campo y mi papá hacía unos cultos largos y eran pero aburridos. Y después en la tarde mi papá se iba a dormir y nosotros quedamos bien en el campo. ¿Qué hacemos? Me acuerdo que una familia le dijo a mi papá si me podían llevar, que ellos iban a ir a visitar a otra persona y me llevaron. Yo iba vestidito con mi ropa de sábado y resulta que cuando llegaron allá era verano y había un riachuelo y todos los otros niños comenzaron a tirarse al agua. Bueno, yo no sabía nadar, pero era un riachuelo bajito y los niños comenzaron en pura ropa interior, bañándose y todo. Y yo sabía, a los 4 años yo sabía de que no, el sábado uno no podía tirarse al agua. Entonces, con unas ganas de tirarme al agua, pero no podía tirarme al agua. Y la mamá de los niños decía, Samuelito, tírate al agua, muchacho. Decía, no, es el sábado. ¿Qué sabía ella del sábado? No tenía idea del sábado. No, es el sábado, le decía yo. Entonces me iba por allá, pero todos mis amigos estaban en el y de repente ya la tentación fue muy grande y vine corriendo con ropa y todo, me tiré al agua. Y claro, de ahí justo se les ocurrió que ya teníamos que irnos a la casa y llegué a la casa todo mojado. Y todavía me acuerdo, mi mamá me vio, mi papá no estaba con nosotros, mi papá había viajado al Ecuador y estaba en la cárcel en el Ecuador en ese tiempo, no porque era criminal, sino que lo pusieron a la cárcel por un error que cometió. Y mi mamá me ve y me dice, ¿qué pasó a ti? Entonces yo le conté, inocente, bueno, yo me bañé, mami, me puse, estaban todos nadando, y yo también me tiré y me las dieron. Ahí, la única vez que yo me acuerdo que mi mamá me haya castigado fue eso, el sábado. Entonces, la concepción que teníamos del sábado era un entendimiento legalista, era un entendimiento triste. Porque si bien uno normalmente no va a bañarse el sábado y a nadar y a tener, ¿por qué? Porque eso lo distrae de Dios. Pero si uno anda caminando por ahí y hace calor el día y tirarse un chapuzón a una poza y salir y volver a vestirse y seguir caminando, eso no tiene nada equivocado. Pero tristemente nosotros los adventistas hemos vuelto como los judíos, el sábado lo hemos llenado de leyes para tratar de mantener y forzar la santificación del sábado, y resulta que ahora en muchos lugares se nos ha ido el péndulo para el otro lado y ya no hay santidad el día sábado. Entonces debemos caminar un balance que tan solo el Espíritu Santo lo da, hermanos, y un corazón que está lleno de Cristo y que lo ama de todo corazón va a anhelar el sábado y va a anhelar que el día sábado sea el día más lindo de la semana. Pero tan solo el sábado puede observarse cuando hemos muerto en Cristo. Ese fue el ejemplo de Jesús. Él fue crucificado, murió y el sábado lo descansó muertito. Esa es la manera que nosotros debemos descansar el sábado, cesar de nosotros mismos. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Hay una tendencia natural que es la tendencia de la ley de la termodinámica, que todo tiende naturalmente a la corrupción. Entonces, si nosotros dejamos las cosas en forma natural y no hacemos un esfuerzo como pueblo de generación en generación de hacer el sábado algo más hermoso y descubrir más profundidades, entonces el sábado naturalmente se va a ir degenerando, va a llegar a ser un formalismo y eventualmente nos olvidamos del sábado. Entonces debemos nosotros, por cada generación, no es suficiente hacer lo que nuestros pasados hicieron, nosotros debemos descubrir profundidades más hermosas del sábado, integrarlas a nuestra observación y llevarlas con nosotros para que el sábado sea fresco, sea hermoso para cada generación. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Así que ahora tienen que comenzar a ver, háganse la pregunta, ¿es nuestro hogar un hogar feliz? ¿Es nuestro hogar un hogar donde nos reímos? Donde se escucha música cristiana todos los días, se canta, se alaba a Dios? ¿Es un hogar feliz? Si no,
Debemos obrar para que el hogar sea un hogar feliz, porque Dios es un Dios de felicidad. Dios no mora en un ambiente donde hay altercados y tensión y peleas y hay disgustos. Dios no mora en un lugar así, porque su hogar es un hogar feliz. Ya lo vimos en Lucas 15. Su hogar es un lugar donde se canta, donde se come, donde hay fiestas. Es el simbolismo del hogar de Dios. Nuestro hogar debe ser un hogar feliz y debemos hacer todo lo posible para hacer de nuestro hogar un hogar feliz. Segundo, ¿es mi cristianismo un cristianismo feliz? ¿Nos regocijamos en el Señor siempre? Tercero, ¿es el sábado una experiencia feliz? Debemos hacernos esas preguntas, hermanos, porque hoy día el mundo no anda buscando una experiencia de caras largas. El mundo desea, anhela tener verdadero gozo, tener paz, que haya algo distinto. Y nuestra experiencia debe reflejar a nuestro Dios. Si nuestro cristianismo es un cristianismo atractivo, un cristianismo de amor, un cristianismo de paciencia, un cristianismo de gozo, entonces vamos a llegar a ser atractivos para que otros anhelen tener lo que nosotros tenemos. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Se pasa rápido la hora. ¿Qué les parece si oramos nuevamente y concluimos? Padre nuestro, cuando estudiamos estas cosas nos damos cuenta cuán equivocado es el cuadro que tenemos de ti en nuestra mente. Te vemos, Señor, como el Dios que se disgusta fácilmente, como el Dios distante, como el Dios sentado en el trono, que nadie te puede tener acceso. Y sin embargo, tus palabras nos muestras al Dios que está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que anhela que sus hijos sean felices. El Dios que anhela pasar con nosotros, por eso nos diste el sábado. El Dios que anhela que sus hijos tengan paz, que reflejen su carácter y que, Señor, los hogares de sus hijos sean hogares de felicidad, que los niños crezcan seguros, felices en sus hogares. Padre, nos arrepentimos porque tantas veces hemos enseñado equivocadamente quién tú eres. Y es esencial que te entendamos correctamente para poder, Señor, crecer como tú eres. Enséñanos esta semana a ser felices, Padre, a regocijarnos en todo, como el apóstol Pablo dice, a regocijarnos en Cristo, en todo, en toda circunstancia, en todo momento. Enseña a que nuestros hogares sean lugares donde seas como un pequeño cielito en la tierra, donde los padres juegan con los hijos ven, Señor, que los papás se aman. Padre, también que nuestras iglesias sean lugares de felicidad, que el sábado sea un día de regocijo, Señor. Y a lo mejor que aprendamos como pueblo, Señor, a juntarnos durante el año, Señor, a celebrar lo que tú has hecho por nosotros, a cantar, a regocijarnos, a contar historias de tu bondad, Padre, para que así nuestra vida aquí en la tierra sea un poquito más como tu hogar allá en los cielos, Señor. Bendice a mis hermanos, guíalos, llénalos de tu espíritu, dales paz, Señor, y mucho gozo. En el nombre de Jesús. Amén.